Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. En los años 60 había un hombre llamado Marshall McLuhan que dijo aquello de "el medio es el mensaje", dando origen a toda una serie de estudios, investigaciones y ponencias universitarias en Estados Unidos y en el resto del mundo sobre muchísimos medios. ¿Qué quiere decir eso de que el medio es el mensaje? Pues que la forma en que uno recibe una noticia a veces influye en la opinión que esa noticia le genera. Sin embargo, lo que tenemos más bien en el 2016 es una guerra de los memes, formados por la unión del mensaje y el medio. Y en esa guerra, Trump ha salido victorioso. Madre mía, ¿de qué demonios estoy hablando? ¿Stacy? Max, la palabra medio comparte su origen con el término medium, que es quien se pone en contacto con los muertos. Y la verdad es que esta coincidencia nos viene que ni pintada para el episodio de hoy, en el que vamos a entablar contacto precisamente con los medios dominantes muertos, a cuyo cruel fallecimiento, un poco como el de Gaddafi, ha podido asistir todo Estados Unidos. Vamos a recordar la imagen que emitimos el día de la derrota de Hillary mientras estábamos en los exteriores de Javits Center, en la que veíamos la cara de zombies que se les había quedado a los presentadores de la MSNBC, Rachel Maddow y Brian Williams. Me recuerda a esa imagen de Gaddafi subido al capó de un automóvil con una bayoneta metida por el trasero. Las caras de los dos presentadores, que se quedaron más o menos así, parecen sacadas de Hollywood, donde tan habituales son las películas de zombies, unos zombies que parecen haberse adueñado de la clase dirigente liberal y progresista. En fin, vamos a ver nuestro primer titular. Según Michael Wolff, la victoria de Trump pone de manifiesto el fracaso de la arrogancia de los medios. La noticia es de The Hollywood Reporter, un nombre que nos viene muy al pelo hoy que estamos hablando precisamente de Hollywood. Pues bien, la revista, tras analizar el estrepitoso fracaso de los medios a la hora de vaticinar el resultado de las elecciones, lo resume todo en el siguiente párrafo que coincide plenamente con lo que venimos diciendo nosotros. La victoria de Trump ha sido un fracaso de las técnicas periodísticas modernas. El día de la victoria de Trump fue el día en que murieron los datos. Todo el dinero que habían destinado los medios, que por cierto se encuentran en una difícil situación financiera, a las encuestas y a su posterior análisis, han sido en vano, presentando un discurso convincente y poderoso, aunque muy mal informado, que en realidad reflejaba justo lo contrario de lo que estaba pasando. No hay muchos ejemplos, salvo quizá en el caso de regímenes dictatoriales en los que los medios hayan conseguido vender una visión de los acontecimientos no solo tan inventada, sino tan contraria a la realidad. La reflexión es bastante profunda. Los medios progresistas afirmaban que el autoritario y el fascista era Trump, vendiéndonos una propaganda propia del macartismo, destinada a sembrar el pánico entre los espectadores. Fue algo asombroso. Un famoso guionista de Hollywood, William Goldman, decía que nadie sabe nada cuando se trata de vaticinar el éxito o el fracaso de una película. La verdad es que el comportamiento de los medios puede compararse con el de los mediums, los espiritistas y todos aquellos que se dedican a hablar con los muertos, puesto que han considerado a sus espectadores igual de ingenuos que los mediums consideran a sus clientes cuando intentan hacerles creer que las campanas y los silbidos que se oyen en una sesión de espiritismo son mensajes del más allá. Al analizarse a sí mismos, al ponerse delante del espejo, los medios dominantes se reforzaban en su propia parcialidad, en sus propios prejuicios que calificaban a Hillary de una forma y a Trump de otra. Desde ese momento dejaron de ser periodistas, olvidándose de todo atisbo de objetividad y de todas las cosas que están pasando en este país más allá de lo que sucede en Nueva York, en Los Ángeles o en el cinturón industrial. De ahí su estrepitoso fracaso. Y lo peor de todo es la enorme cantidad de datos de los que disponía, facilitados por unas empresas tecnológicas que pretendían orientar el sentido del voto a partir de las encuestas y que nos habían vendido que podían vaticinar el resultado de esas elecciones cuando era mentira. Y esos datos no es que les hayan salido baratos precisamente a los medios. Es exactamente lo mismo que hacen los mediums con los idiotas a los que reúnen en torno al tablero para hacer una ouija y hablar supuestamente con sus antepasados. Ya lo decía otro conocido artista de Hollywood como P.T. Barnum: cada minuto nace un idiota nuevo. Hablando de Hollywood, ¿te acuerdas de esa película en la que salía un niño diciendo eso de "en ocasiones ven muertos", mientras hablaba con el personaje que encarnaba Bruce Willis? El sexto sentido se llamaba. Pues bien, algo parecido ha ocurrido aquí, porque lo único que veían los medios eran unas ideas y una realidad muertas en este mundo creado por y para los miembros de la generación del baby boom, sin darse cuenta de que las nuevas generaciones empezaban a hacerse con el control.
El periodista de The Hollywood Reporter destaca precisamente lo que acabas de mencionar tú, su egocentrismo a la hora de mirarse al espejo. La CNN se quejaba amargamente cuando los partidarios de Trump se metían con la cadena, diciendo que era una basura, sin pararse a intentar entender el porqué de su descontento. Los medios se lo tomaron como un comentario sobre la libertad de prensa más que como una crítica a su fracaso a la hora de saber interpretar la realidad del momento. De hecho, los medios no consiguieron ni de lejos vender otro discurso que no fuera el suyo propio. Llevamos diciéndolo desde hace tiempo, la generación del milenio es actualmente la que más votantes aporta al censo electoral, más incluso que la del baby boom, que en su momento, en los años 60, también tuvo que sufrir las descalificaciones por parte de los medios, quienes ahora tildan a los miembros de la generación del milenio de racistas, xenófobos y violentos. Igual que en los años 60 tachaban a los de la generación del baby boom de hippies, comunistas, socialistas y excéntricos. Está pasando lo mismo. Eso es lo que pasa cuando el sarcasmo se convierte en narcisismo. En el espacio de 30 minutos, Rachel Maddow se convirtió en una bruja cascarrabias echándoles la culpa a los terceros partidos, como los verdes o los candidatos independientes, y a sus votantes de que la guardiana de la cultura y la justicia, Hillary Clinton, no hubiera llegado a la Casa Blanca. De hecho, acaba de pedirle disculpas a Alex Jones. Ha tenido que dejar de lado sus malas pulgas, tragarse su orgullo y reconocer que se equivocó. Siguiendo con el fracaso de los medios dominantes, el artículo de The Hollywood Reporter distingue entre dos partidos, el de Trump, que ha cosechado el apoyo de los indignados y los retrógrados, y el de los medios, que representa a los egocéntricos, dos partidos completamente antitéticos e incapaces de comprenderse el uno al otro. Vamos a ver un párrafo muy interesante. Todo se ha acabado desvaneciendo. Beyoncé, las devoluciones fiscales, el teórico muro azul, la condición de Trump de depredador sexual, Putin, su caótico comportamiento en los debates, los hispanos. En definitiva, han quedado reducidos a polvo todos y cada uno de los aspectos que han criticado los medios dominantes con su discurso, que no solo no le ha perjudicado, sino que le ha fortalecido. Las críticas a Trump han puesto de manifiesto la naturaleza de los que lo critican, cargando de argumentos a sus partidarios. Era un blanco perfecto. El partido mediático no solo ha puesto de moda esa operación de acoso y derribo, exigiendo una especie de lealtad hacia ella y utilizando Twitter como el altavoz de la ortodoxia, sino que además ha financiado la campaña de Hillary con enormes cantidades de dinero, infringiendo con ello la mayoría de las normas al uso sobre incompatibilidades, según el Centro para la Integridad Pública. Los medios se han convertido en la oposición, por eso han salido perdiendo. Ya hemos contado nosotros en numerosas ocasiones que todos los medios estaban a favor de Hillary, convirtiéndose en sus partidarios en lugar de mantener su posición neutral como observadores. Evidentemente, todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, pero un periodista tiene que intentar no manifestarla en público. La primera temporada de la serie House of Cards, con Kevin Spacey, fue muy buena, porque, si recuerdas, contaba la historia de un don nadie que intentaba llegar al poder. Pues bien, en estas elecciones Trump ha sido tratado como un don nadie por parte de la clase dirigente y del monopolio mediático, y a pesar de eso se ha alzado con la presidencia. Sin embargo, la segunda temporada de House of Cards, con el personaje de Kevin Spacey en el papel de presidente, fue pésima. Yo solo espero que Trump no siga los pasos de la serie y que no pase de ser un excelente candidato a un presidente penoso. The Hollywood Reporter ha sido una estupenda fuente de información en estas elecciones porque Trump es producto del sector del entretenimiento. Una estrella de televisión que ha seguido los pasos de Arnold Schwarzenegger, Jesse Ventura y Ronald Reagan. El epicentro de la cultura estadounidense se encuentra en Los Ángeles. Ahí es donde se ubican los fabricantes de esos memes que tanto circulan por las redes sociales. Unas redes sociales que Trump maneja a la perfección. Ya veremos qué papel desempeña todo eso en su gobierno desde el punto de vista dinámico. Ya lo vimos con los correos electrónicos de Podesta revelados por Wikileaks, que por cierto tienen mucho que ver con el nacimiento de nuevos medios alternativos y con la muerte de los medios dominantes, con quienes hemos llegado a entablar contacto a través de Wikileaks, que nos ha servido de medium gracias a la publicación de esos correos electrónicos de Podesta, que nos han demostrado hasta qué punto estaba putrefacto el cadáver de los medios dominantes. Y es que no solo nos hemos enterado de que Donna Brazile le adelantaba las preguntas del debate a Hillary Clinton para que pudiera hacer trampas en él, es que además le escribían a la CNN las preguntas que tenían que hacerle a Trump, lo que significa que les dictaban el guión a sus medios afines. Wikileaks ha puesto de manifiesto la muerte de los medios dominantes.
Wikileaks es a los medios dominantes lo que el proyecto de la bruja de Blair a la industria cinematográfica. Un falso documental que daba un miedo terrible a los espectadores porque nos pensábamos que era de verdad. Análogamente, Wikileaks nos ha abierto camino por el lado sombrío de las cosas. O también puedo hacer otra comparación. Hillary Clinton es el coronel Kurtz de El corazón de las tinieblas. Ahora mismo nos encontramos en el corazón de las tinieblas, en las que ha habido que exterminar a Hillary con perjuicio extremo hasta hacerla desaparecer. Y como ha desaparecido, ya no tenemos por qué seguir hablando de ella, afortunadamente. En fin, al hilo de ese macartismo, de esa histeria, de toda esa propaganda que nos han vendido medios supuestamente de prestigio como Mother Jones, que publicó un artículo de David Korn en el que se vendía una extravagante teoría de la conspiración que decía que Trump era literalmente un espía de Rusia y que ellos lo habían descubierto. Las épocas de histeria suelen venir acompañadas de purgas y lo cierto es que las élites de derechas que compartían mesa y mantel con Podesta, su altavoz, exigieron que se purgara a Peter Thiel por haber donado dinero para la campaña de Trump. ¿Y a que no sabes qué hizo Thiel? Pues responderles con un meme de la rana Pepe y donar 1,25 millones más. Ahora bien, hay que ser justos en una cosa. Mark Zuckerberg defiende la donación de 1,25 millones de dólares que ha hecho Peter Thiel para la campaña de Trump. Fíjate cómo estaban las cosas que cuando Thiel hizo esa segunda donación, los medios, que por aquel entonces se erigían en portavoces de Hillary, exigían su dimisión, algo a lo que se opuso Mark Zuckerberg en una circular con el siguiente argumento. No podemos crear una cultura que dice preocuparse por la diversidad y que luego excluye casi a la mitad del país por apoyar a un candidato político concreto. Vamos, que Zuckerberg se opuso a la purga. La generación de las redes sociales culpa a Facebook del fracaso de Hillary en su intento por llegar a la Casa Blanca. Ya veremos qué acaba pasando con todo eso. Vamos a ver por último un titular de Bloomberg, uno de esos medios dominantes a cuya muerte hemos asistido. Facebook y Twitter debaten sobre su papel en la victoria de Trump. Antiguos empleados de ambas empresas debaten sobre el papel de las dos redes sociales a la hora de seleccionar las noticias. Facebook tendrá que lidiar con una creciente insatisfacción por su papel como el medio de selección de noticias más utilizado de la historia. El 44% de los adultos estadounidenses se informan a través de esta red social, muchos de ellos consumiendo noticias de fuentes partidistas con cuyas opiniones coinciden. Otro problema de Facebook es la proliferación de noticias falsas. Sin embargo, de las noticias de la CNN y la MSNBC, como lo de que Hillary lo tenía hecho para llegar a la Casa Blanca, lo de que tenía el apoyo de los hispanos o lo de que iba a ganar en Pensilvania y en Wisconsin, no hablan, y eso que al final han resultado ser noticias falsas también. Y lo que propone Bloomberg es hacer una selección de las noticias falsas para retirarlas, pero solo de las que consumen los demás. Solo quieren noticias falsas creadas por sus propios generadores de falsedad cuando toca emitir informativos falaces para audiencias ficticias. Por eso los robots se harán con el control de todo. ¿Por qué no cometen este tipo de errores? Tienen clarísimo lo que quieren, lo que es falso y lo que no. En fin, después de la pausa hablaremos con el periodista Tim Pool. No se lo pierdan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Tim Pool, periodista independiente galardonado por su innovación a la hora de emplear la tecnología móvil y las redes sociales. Creo que se hizo famoso durante el movimiento Ocupa Wall Street con un podcast que duró 21 horas, ¿no es así? Sí, y en directo. En directo. Tim, es un placer tenerlo aquí. Gracias. Los medios dominantes han sufrido un fracaso estrepitoso a la hora de entender la realidad en torno a las elecciones de Estados Unidos y a la victoria de Trump, vendiéndoles a los espectadores una propaganda propia de un estado dictatorial. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho mal? Pues un millón de cosas. Lo primero que hay que entender es que las redes sociales meten a la gente en una especie de burbuja. Ahora, por ejemplo, nos hemos enterado de que la izquierda le ha implorado a Mark Zuckerberg que haga algo con Facebook, porque están convencidos de que Facebook ha consentido que se difundan una serie de noticias falsas que han acercado a muchos conservadores a Trump, sin darse cuenta de que la izquierda también está dentro de la misma burbuja. De acuerdo, todo esto es muy interesante. Sí, sí. Las noticias que se consideran falsas son todas aquellas que no difunden los medios dominantes, que ahora, gracias a Wikileaks, sabemos que están controlados por los políticos que les escriben el guión. Los medios estadounidenses difunden lo que quiere el gobierno, que es justo de lo que esos mismos medios acusan de manera infundada a países como Rusia.
Vamos, que acusan a los demás de una cosa de la que ellos mismos son claramente culpables. Sí, de hecho muchos periodistas y durante la propia campaña de Clinton se han quejado de esa supuesta propaganda por parte de Rusia. Sí, es cierto que eso pasa en algunos países, pero resulta que ahora hemos sabido que en Estados Unidos Donna Brasil les entregó las preguntas del debate a los jefes de campaña de Hillary Clinton. Entonces, ¿qué culpa tienen Facebook y Mark Zuckerberg? Según esos críticos, me refiero. Lo que dicen los críticos es que la gente solo comparte las noticias que quiere oír, y la verdad es que tiene razón. Están enfadados porque el que ha ganado ha sido Trump, y eso les impide darse cuenta de que ellos están dentro de la misma burbuja. Creo que hay muchas razones que han llevado a los medios a ese fracaso. Y la principal de todas, más allá de esta burbuja que crean las redes sociales, es su intento desesperado por batir récords de audiencia. Mire, yo he cubierto unas 30 noticias sobre Trump. Cuando salía una noticia sobre una pelea en un mitin de Trump, un montón de gente me solicitaba que me trasladara al lugar de la noticia y grabara lo que estaba pasando. Pues bien, cuando acudía a esos mítines, me encontraba con que la realidad no era así. Sí, es cierto que me topé con algún racista y algún maleducado sueltos, pero en su mayoría los asistentes eran gente normal, pacífica, preocupada por la corrupción política, los tratados de comercio, los privilegios dentro de la política. Me pareció todo muy aburrido, un acto político sin más. Sin embargo, de lo que trataba la televisión era de vendernos que todos los asistentes gritaban consignas racistas, que se peleaban los unos con los otros. Todo eso para ganar audiencia. Por eso se inventaban esa absurdez de que los partidarios de Trump estaban mal de la cabeza. De acuerdo. Durante la campaña, Les Moonves, de la CBS, declaró en una convención de periodistas que, aunque a lo mejor Trump era lo peor que podía pasarle a Estados Unidos, les estaba haciendo ricos, que estaban consiguiendo unas audiencias estupendas. Vamos, que les ha salido el tiro por la culata, porque fueron los propios medios quienes crearon el fenómeno Trump, por lo que ahora no tienen motivos para quejarse de que haya salido presidente. Sí y no. Sacaban a Trump porque vende, y Trump lo sabe y lo usa. Pero fíjese, hace unas semanas se hizo viral una imagen del hijo de Trump sosteniendo una taza de plástico de color claro con un líquido amarillo dentro. La gente decía que había pedido agua, pero que se la habían llenado de limonada. ¿Y a quién le importa eso? En serio. Lo que pasa es que, claro, estaban desesperados por sacar algo relacionado con Trump. ¿Qué ha pasado con la rana Pepe? Porque, según tengo entendido, la rana Pepe es un producto de 4chan, que son maestros en la creación de memes. Me parece que fueron los mismos que crearon a Doge, el meme de las criptodivisas, entre otros muchos. Lo que pasa es que Hillary Clinton entró al trapo y eso dañó su imagen. Voy a contarle una cosa. Adelante. Yo soy colaborador asiduo de 4chan. No participo constantemente, pero sí que suelo aparecer con regularidad. Para que la gente lo sepa, 4chan no es más que un boletín de noticias, Exacto. en el que la gente escribe cosas. No tiene mucho más, pero tiene su aquel. Déjenme explicarles qué es Pepe. Pepe se hizo como una broma interna entre nosotros. Era solo una forma de reconocernos entre los que formamos parte de boletines como este, en plan, yo soy de los tuyos. Nos reíamos un poco y ya está. Incluso se le ponían complementos absurdos como una peluca para hacerla más rara aún. Hasta que algunos famosos empezaron a utilizarla. Creo que fue Katy Perry la que empezó a poner fotos de Pepe en su perfil en las redes sociales. Y a ella le siguieron muchos más, lo cual hizo que los usuarios de 4chan se sintieran orgullosos de que los famosos estuvieran adoptando su cultura. Apoderándose de sus memes. Eso es. La gente de 4chan los llama normies. Decían que los normies estaban intentando hacerse con Pepe. Eso fue hace unos años. Así que dijeron, de ahora en adelante Pepe es un símbolo racista. Lo que permitió acusar a los famosos que en su momento lo utilizaban de racistas. A mí me hacía gracia hasta el día en que vi una publicación de la campaña de Hillary Clinton en la que se decía que Pepe era un meme blanco nacionalista. Entonces me di cuenta de que lo habían creído todo. De que los troles habían conseguido que uno de los dos grandes partidos se creyera lo que ellos se habían inventado. Eso es lo que pasa con los memes, que en cierto modo se retroalimentan.
En fin, hay un par de cosas que ha mencionado usted y que a mí me parecen muy importantes, pero de las que no se habla demasiado. Una de ellas es esa idea de la burbuja de la selección de noticias. La gente que se informa a través de Facebook tiene la posibilidad de elegir sus fuentes de información, que suelen reforzar a la gente en sus teorías y pueden llegar a ser muy narcisistas. Por ejemplo, si una persona se dedica a la carpintería y se suscribe a muchas revistas y fuentes de información del mundillo, si resulta que a los carpinteros generalmente no les gusta un partido concreto, eso quieras que no influye en su elección a la hora de votar, más allá de lo que es el debate real más amplio. Es peor aún. Cuéntenos. Cuando interactúas con Facebook, cuando le das al me gusta, el algoritmo de la aplicación te ofrece más contenidos relacionados. Por ejemplo, si un amigo o familiar comparte una noticia que cuenta que Trump va a arreglar las cosas y tú le das al me gusta, a partir de entonces Facebook te va a sugerir una serie de noticias que dejan a Trump en mucho mejor lugar. En cambio, si le das al me gusta a una noticia sobre lo racista que es Trump, o si haces un comentario, Facebook te proporcionará nuevas noticias relacionadas con ello. Vamos, que lo que hace Facebook es empujar a la gente cada vez más en una dirección o en la otra. De acuerdo. O sea que esa burbuja de la selección de noticias, además de ser un silo, profundiza el sesgo de la gente al sugerirle noticias similares a las que le gustaron en el pasado cada vez que entra en Facebook. Y claro, como Facebook está disponible las 24 horas del día, al final uno acaba inundado de noticias que retroalimentan sus propias creencias. Es un claro caso de narcisismo. Si todos los días oyes que Trump hace las cosas mal y que todo el mundo le odia, pero un día sale alguien en la televisión diciendo que Trump ha hecho algo bien, tiendes a pensar que esa persona se equivoca, porque todas las noticias que has leído en Internet dicen lo contrario. Y los periodistas tampoco son inmunes a este fenómeno. Muchos periodistas son liberales que residen en grandes ciudades y que acaban creyéndose su propia burbuja de selección. ¿Cómo va a ganar Trump si todo el mundo le odia? La forma que tenemos hoy en día de consumir los medios los hacen estar tan imbuidos que no tienen ni idea de lo que pasa en las zonas rurales de Estados Unidos. De acuerdo. ¿Hasta qué punto era consciente de eso la campaña de Trump? ¿O ha sido la casualidad la que lo ha hecho presidente? Yo creo que ambas cosas. Hay una parte de casualidad, pero también es cierto que Trump sabe lo que hace. Es como Chance el jardinero, el personaje de Desde el jardín, la famosa novela corta de Jerzy Kosinski, que posteriormente se versionó para el cine en una película protagonizada por Peter Sellers. La película trata de un jardinero muy limitado intelectualmente que solo sabe hablar de plantas y que al final acaba alcanzando un puesto de prestigio en Washington y acostándose con el personaje Shirley MacLaine. El propio Trump llegó a publicar un meme de Pepe de sí mismo. Creo que su campaña ha sabido utilizar muy bien las redes sociales y que han sido muy inteligentes. Usted pertenece a la generación del milenio, ¿verdad? Sí. Pues dígame, ¿qué opinión le merece Trump? Mire, yo no tengo opinión. Soy periodista. Me he formado en la comunidad hacker y... Pues ¿qué piensa la gente de su edad que tiene a su alrededor? La gente de mi edad, en general, no les gusta Trump. Mis amigos me han llamado llorando y han publicado cosas en Facebook como... ¿Cuál es su principal temor? ¿Sabe? Lo que dice la mayoría es que Estados Unidos ha elegido como presidente a un demagogo misógino y racista. Y ahora... ¿Qué pasa? ¿Que prefieren que los aniquilen los terroristas en el Medio Oriente en vez de que hieran sus sentimientos? Mire, yo he llegado a la siguiente conclusión. Trump está totalmente equivocado en lo que respecta a nuestra cultura. Y Hillary lo está en lo que respecta a nuestro gobierno. Cuando hablo con mis amigos liberales de la generación del milenio, su principal prioridad, su principal preocupación son las cuestiones culturales. Hemos oído frases de Trump con contenido sexista, humillado a grupos minoritarios y eso no nos gusta, me suelen decir. Ahora bien, cuando les pregunto por cosas relacionadas con la economía y la política exterior, no suelen saber mucho al respecto. En cambio, cuando hablo con partidarios de Trump, me doy cuenta de que las cuestiones culturales les dan igual. Pasan por alto su conducta y sus declaraciones porque se opone a los tratados de libre comercio, porque habla sobre políticas, sobre inmigración. Y la mayoría de sus partidarios le dan valor a sus políticas, mientras que sus detractores critican su enfoque cultural como líder. Para ser justos, la cultura juvenil estadounidense suele ser la cultura juvenil de todo el mundo. Y la generación del milenio, que será la próxima que domine la cultura estadounidense, es la que marca la pauta en muchos aspectos en el resto del planeta. De hecho, muchas de las tendencias que nacen en las calles de Estados Unidos acaban extendiéndose por todo el mundo. Así pues, esta generación tiene un cierto sentimiento de orgullo, de participación en la cultura mundial a la que consideran parte suya. Y la cultura constituye una parte importante de la economía. Por tanto, si este nuevo régimen político y económico reaccionario, en varios sentidos, acaba con esta juventud, con la generación del milenio, provocará también un cambio cultural.
Ahora bien, hay una cosa que me gustaría plantearle. Johnny Rotten y los Sex Pistols se difundieron en los años más crudos del mandato de Thatcher. ¿No cree que ha llegado la hora de crear nuevos grupos de música? Mire, yo no apoyo a ningún candidato, pero como me gusta hacer de abogado del diablo, a mis amigos liberales les he recomendado que voten a Trump, por lo siguiente. Nadie va a manifestarse contra Hillary Clinton ni contra su política exterior, incluido el comportamiento de Estados Unidos en el Medio Oriente, aunque a la gente no le guste, igual que no le gusta lo que hace Obama. En cambio, la gente sí que protesta contra Trump. Fíjese en las manifestaciones que se celebraron el día después de la victoria de Trump. He oído cifras de 50.000 y hasta 100.000 manifestantes por todo el país. Por tanto, si quieren que la gente despierte y adquiera un mayor grado de implicación política, a quien necesitan es a Trump. Porque de hecho ahora la gente está saliendo a las calles más que en cualquier otra reacción política que hayamos visto. Me da pena que se nos haya acabado el tiempo, porque la conversación estaba siendo interesantísima. Ojalá pudiéramos seguir el próximo día, porque tenemos que irnos ya. ¿Podemos seguir el próximo día? Me dice la productora que sí. Perfecto. Así que, si le parece, nos despedimos por hoy y continuamos hablando el próximo día. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Halbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, el único y genuino Tim Pool, famoso por su innovación periodística en las redes sociales. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.